A Dios en esta mañana, domingo, el Señor ponía un mensaje para que compartiera la palabra con mis hermanos y hasta allá donde estoy mandando estos mensajes. En esta mañana quería compartirles esta porción bíblica en 2 de Pedro 2, en donde dice que en aquel entonces, cuando los apóstoles hubieron falsos profetas y falsos maestros. O sea que desde aquel entonces se venían dando todas estas cosas, ¿verdad? Y Pedro nos advierte a nosotros y nos dice a través de esta carta en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, entre el pueblo de Dios. Dentro del pueblo que Dios había escogido, estaban desde aquel entonces falsos profetas y falsos maestros. Y dice Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que en este tiempo también nosotros vemos cómo está la apostasía en las iglesias, cómo están muchos maestros y falsos profetas enseñando muchas cosas, aún en las iglesias, entre el pueblo de Dios, que son doctrinas muchas veces erróneas, equivocadas, que traen destrucción a la vida del pueblo de Dios, de las mujeres y los hombres de Dios. Pero Pedro nos advierte y dice: falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Oiga, que aún dice que estos falsos maestros y falsos profetas, dice que aún con esas herejías, con esas doctrinas a veces de demonios, dice que mucha gente va a negar a Cristo Jesús. Aún mucha gente va a blasfemar de la fe, de aquellas cosas que creyeron, la fe que tenían, la van a abandonar, la van a dejar. Mire cómo dice, que los rescató, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oiga la advertencia que nos hace. Y muchos, dice, van a seguir sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nosotros vemos aún la gente que ha apostatado de la fe, cómo mucha gente se está desviando, cómo mucha gente se está yendo por otros caminos por causa de los que han apostatado, que han renunciado, que han dejado su primer amor con Cristo Jesús. Eso es la apostasía que se está viendo aún hoy en día por muchos músicos, cantantes, predicadores, maestros, profetas allá afuera, aún dentro de las iglesias, enseñando muchas cosas que no están en la palabra de Dios, que no están en la Biblia. Dice, miren, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad va a ser blasfemado. Por avaricia, dice, miren, harán mercadería de vosotros, ¿verdad? Como hacen hoy en día, que el evangelio, mucha gente está negociando con la fe de muchos cristianos, haciendo negocio de las cosas santas de Dios, de la palabra de Dios. Miren cómo dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Venga, quiere que se sane fulano, pague $1,000, pague $10,000, pague $5,000. Quiere que Dios le haga el milagrito, que le haga el favorcito. Venga, traiga su ofrenda, traiga su dinerito, Dios lo va a ver. No, Dios no trabaja así. Dios no es como el ser humano. Dios por amor fue a aquel madero, a aquella cruz, a morir por toda la humanidad, por todo aquel que quiere y acepte y reconozca la sangre de Cristo Jesús en su vida. Por ese ha muerto Cristo. Mas no se trata de hacer negocio de las cosas de Dios, como están haciendo muchos predicadores y muchos falsos maestros. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren cómo dice el 4, porque si Dios no perdonó, los pone como ejemplo esto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, esos ángeles que están encerrados aún para el juicio que viene de Cristo por parte de Dios, dice, para ser reservados al juicio. Mire, y si no perdonó al mundo antiguo, aquella generación, sino que guardó a Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice que era pregonero de justicia, era un hombre que andaba conforme, escuchaba la voz de Dios y los mandamientos, la palabra del Señor, lo que Dios le hablaba. Dice, mire, justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio, mire, y nos pone, y si condenó, dice, mire,
por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, aquellas ciudades corrompidas, pervertidas. Había mucha depravación sexual, muchos pecados, hermanos, homosexualismo, lesbianismo, mucha perversidad en Sodoma y Gomorra. Mire, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mire qué bueno es Dios. Pero aún Dios, dentro de toda esta maldad, Dios tiene un pueblo que le ama, se cuida y se santifica para Dios. Gente que quiere agradar a Cristo Jesús, no agradar a los hombres, no agradar al ser humano. No se trata de nosotros, se trata de que Cristo, que hablarle a la persona de Cristo Jesús, de que miren la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios es bueno y maravilloso y misericordioso. Así que, hermanos, despertemos porque Cristo viene muy pronto. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Busquemos, llenémonos de su Santo Espíritu para que, hermanos, estemos fuertes en el día malo. Dios me les bendiga. Dios es bueno y misericordioso. Y miremos los ejemplos en el pasado. En el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra, todas esas cosas como acontecieron en ese entonces. Gloria y honra a Dios. Aleluya.